personas trans. Organizaciones de la sociedad civil como Más Igualdad Perú también expresaron su rechazo, así como 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de los derechos humanos, quienes presentaron una carta al ministerio en la cual le solicitaron dar marcha atrás con la legislación. Muy bien, escuchábamos lo que era parte de lo que ha abordado este decreto supremo. Y vamos a estar en unos minutos más con especialistas que nos van a comentar acerca de este decreto supremo y acerca de la condición de la transexualidad. Pero mientras acerca de este tema vamos a conversar porque ya hemos conocido con anterioridad, más o menos ha sido esta explosión el año 2016-2017, cuando se comenzó una propaganda en nuestro país con el tema de la orientación sexual y la identidad de género. ¿Qué tenemos que decir nosotros como panel de abogados, más allá de co-conductores, acerca de este tema? Recuerdo que mi compañera Paola escribió un artículo muy importante en una fecha como esta, la conmemoración, y también mi hermano Jorge. Sí, en primer lugar, creo que lo primero que tenemos que tener claro es que, aprovechando la celebración que hoy día ha impuesto, ha colocado, ¿no? Ha dispuesto, mejor dicho, la OMS, que el concepto de discriminación se ha ido variando, y se ha ido variando de una manera maliciosa. Es decir, discriminar está mal, siempre ha estado mal, pero la discriminación no significa ceder siempre a los deseos del otro. Porque si no, entonces no estamos hablando de un acto de discriminación, sino un acto de sometimiento. Y lo digo ¿por qué? Porque hace poco nada más han denunciado a la señora Olga Izquierdo por haber dicho que los hombres no pueden entrar al baño de mujeres en el aeropuerto. Y si la van a denunciar por expresarse y van a decir que eso es discriminación, cuando es un punto de vista legítimo para toda mamá que, por ejemplo, se quisiera preocupar por sus hijos y lo que pasa en el baño de baños públicos, si vamos a permitir que eso se considere discriminación, entonces todo es discriminación. Todo en lo que no le demos la razón a un grupo determinado se convierte en discriminación, y el Estado termina a ser un brazo persecutor de la opinión y la expresión. Y hay que partir de esto porque en este programa no discriminamos, porque entendemos que todas las personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que vamos a discutir aquí no es eso, sino la manipulación, por lo menos en lo que a mí respecta, de este concepto de discriminación, que en realidad es parte de una agenda que se viene dando y que al final hemos terminado por ver sus consecuencias, como por ejemplo las personas transexuales que entran a deportes femeninos terminan excluyendo a las mujeres. Esto a partir de disposiciones del Comité Olímpico Internacional. Al final, por ejemplo, la Federación Internacional de Natación tuvo que sacar todo un marco de elegibilidad sustentando que habían diferencias físicas muy evidentes entre hombres y mujeres que al final les daban una ventaja a los hombres sobre las mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué hemos tenido que llegar a algo que ya sabemos, que ya se sabía, que el sentido común te lo decía, que habían estudios que te lo decían, pero sin embargo tuvimos que generar un problema y excluir a las mujeres de sus campos porque hombres que se autoperciben mujeres querían entrar a esos campos? Entonces, el tema es ver eso, ver esa realidad, porque esa es la realidad que al final se ha ido concretando en normas jurídicas que tratan de, con el pretexto de no discriminar, imponer una postura particular de la sexualidad humana. Muy de acuerdo contigo, Jorge. Solamente quería acotar de que es verdad, nosotros no estamos discriminando a nadie, simplemente que si se trata de luchar por los derechos de la mujer o por lograr que la mujer conquiste, digamos, los espacios públicos, esto es contrario porque el hombre que se identifica o se autopercibe como mujer resta más bien espacios a la misma. Paulita, por favor. Sí, así es. Y como indicaba Isabel, hace unos cuantos años escribí un artículo justamente porque llamaba la atención que como en las redes del Ministerio de la Mujer se saludaba por este día, ¿no? Día Internacional contra la homofobia, transfobia y la bifobia,
celebrando así como el 17 de mayo de 1990 la OMS decide desclasificar a estas patologías de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, ¿no? Y lo que realmente ahora he estado revisando es que en la página del Ministerio de la Mujer no la han saludado como en otros años, por lo menos hay que felicitar eso. Ni la ¿no? Defensoría. Pero en aquellos, ni la Defensoría, así es, pero en aquellas oportunidades yo cuestionaba el hecho de que si es que el Ministerio de la Mujer, para realizar esa felicitación, conmemoración, ¿no?, por ese Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, habría consultado con el Ministerio de Salud, que es el ente rector sobre las políticas de salud, efectivamente. ¿Por qué es que están saludando y celebrando una fobia, una enfermedad? Otra cosa más. ¿No? Entonces, porque claro, acá está adentro, catalogado, o sea, no podemos nosotros taparnos los ojos y decir, no, que no. Definitivamente el Ministerio de Salud también estaba en la misma línea y también, lamentablemente, hemos estado viendo gestiones tras gestiones que han estado celebrando este Día Internacional de la Homofobia. Pero... Paola, una pregunta. ¿La homofobia, la transfobia, la bifobia son conceptos que se encuentran en la legislación peruana como para que el Ministerio de la Mujer tampoco salude algo y así? lo peor aún, chicos, lo peor aún, sino que no figura en los buscadores de literatura médica más utilizados la palabra homofobia. Es un término político, entonces. Tampoco Así aparecen es. libros psiquiátricos o de semiología o psicopatología. No está considerado tampoco en el Manual Estadístico Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM, ¿no? Entonces, ¿qué cosa celebró el MINT en aquellos años anteriores o en qué están celebrando las organizaciones feministas? Porque ya hemos visto sus publicaciones del día de hoy a nivel mundial, ¿no?, que vienen celebrando. O sea, nosotros... Están celebrando que tienen copados los ministerios. Están Eso es en realidad lo que están efectivamente. haciendo. O sea, Es un tampoco hay que milagro, resumirlo bien. Un milagro que el Ministerio de la Mujer y que también la Defensoría del Pueblo no haya publicado, porque también lo verifiqué muy temprano y me di cuenta gratamente que no había ninguna publicación acerca de esta fecha, que además no es una fecha oficial por ley ni nada que el Estado deba conmemorar. Y como dice Paola, es muy cierto, esto de la fobia es un concepto político, es además pertinente a lo psiquiátrico, las fobias, y no hay ningún concepto, como ella dice, dentro de los manuales médicos que la homofobia o transfobia o bifobia exista. Mira, realmente. por ejemplo, cuando alguien se postula o dice, por ejemplo, postula que los hombres no deben participar en deportes femeninos, le llaman transfóbico. Entonces lo que se observa es que el término es utilizado solamente para desacreditar a aquel que se opone a las demandas que ellos plantean, que ese grupo plantea, porque hay que acotar las cosas. Lo otro, y que creo que ya va en orden al tema, aterrizando el tema, mi pregunta para la mesa es, ¿la ciencia se rige por un criterio o un principio de autoridad? Es decir, ¿la verdad científica se sustenta en el principio de autoridad? ¿Qué quiere decir eso? Me explico. Porque la OMS lo dice, ya nadie puede investigar el tema en otro sentido que aquel que la OMS lo ha decidido. Porque según tuve una conversación con alguien en un chat respecto de esto, me dijo que la CIE 10, al estar desactualizada, ya no corresponde, sino que corresponde la CIE 11. Y la CIE 11 trataba este tema ya no como una patología, pero sí como una situación o condición que requiere ser reafirmada. Y ahí está la pregunta, ¿requiere ser reafirmada? Quiere decir que ya no estamos hablando de términos netamente científicos, sino de decir valóricos. Es decir, esto no se requiere tratar, sino afirmar. Te prohíbo, o les prohíbo a todos los países, atreverse a investigar sobre este tema en otro sentido que en el cual yo lo he dicho, que es reafirmar la condición. Y esto a mí me trae un problema de derechos humanos, y se los dejo a ustedes para que comenten. Hay personas que no desean tener esa atracción, ese sentimiento, esa situación. Uno de ellos ha sido Juan Carlos Misuaray, que en paz descanse, que inclusive abandonó, gracias a Dios, esa condición. Entonces queda demostrado que es una condición que es reversible. Así es. Y al ser reversible, demostramos que no tiene por qué ser todo en el mismo sentido de la reafirmación. Esas personas que buscan quitarse eso
ya no van a ser atendidas por el Estado, porque el Estado cuando despatologiza te está diciendo que no te va a atender. Si se despatologizara la diabetes, ya no atendería diabéticos. Si se elimina los resfríos o no sé, pues cualquier enfermedad se elimina, ya el Estado ya no la atiende. Entonces esas personas que no quieren esa atracción, ¿a dónde van a ir? Y ese es el punto. Si vamos a hablar de la autonomía, de la voluntad, como alguna gente me menciona cada rato, y me menciona cada rato que habla de Ana Estrada, la autonomía y la voluntad para matarse, entonces yo digo, la autonomía de la voluntad también de aquel que no desea ese sentimiento y tiene todo el derecho de buscar ayuda para revertirlo, quitarlo, no sé los términos médicos, pero creo que me he dejado entender. Así es, las ONG feministas han saltado sobre todo por las terapias de reconversión. O sea, el poder hablar de terapias significa que una persona, tal como lo has mencionado, tiene el deseo de no tener esa condición, esa atracción, y recurre al Estado o a los profesionales para que pueda librarse de esa atracción que considera inadecuada, ¿no? Pero has dicho algo muy importante, que es que se ha eliminado, por ejemplo, la homosexualidad de la lista de clasificación internacional de enfermedades en 1990 por consenso. O sea, ni siquiera había un estudio científico, como tú dices, se está desplazando a la ciencia, porque este consenso ha sido político para retirar a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. Entonces esto es muy grave. Lo que ha hecho este decreto supremo, que ha sido recientemente publicado, es considerar dentro de las condiciones asegurables de la persona con enfermedad, dentro de la cápite persona con problema de salud mental, el transexualismo, el transvestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez. En la niñez todavía, y se quejan de que en la niñez no debería estar todavía, según Otros ellos. trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado, transvestismo fetichista, orientación sexual, egodistónica. Entonces, toda esta clasificación que se ha hecho para decir que está dentro de un problema de salud mental no es gratuito, es porque hay un respaldo científico y que lamentablemente en 1990 se echó para atrás por un tema de consenso político. Ya vemos que hay una agenda. Claro, Así. repito, ¿no? La ciencia se basa en la democracia, el principio de desarrollo de la verdad científica es democrático, es porque la mayoría dice que sí, la ciencia dice que sí, es por el principio de autoridad, porque la OMS dice que sí, se dice que sí. Son preguntas un poco filosóficas, ¿no? Pero que es importante que las tengamos en cuenta al analizar este tema particular. Muy bien, entonces ya se encuentran con nosotros nuestros invitados, que en un momento van a tomar su posición en la mesa, pero ellos son la licenciada Verónica Valentín Mendoza de Atoche, licenciada en Psicología Clínica Social, y el doctor Denis Atoche Bolívar, licenciado también en Psicología. Ambos van a abordar este tema desde una perspectiva científica, porque previamente hemos hecho un análisis legal, cómo está la situación, este decreto supremo publicado por el MINSA, pero ahora vamos a escuchar de ellos. Le damos la bienvenida en primer lugar. Doctora Verónica, doctor Denis, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el programa y sobre todo en una fecha polémica. Y bueno, a partir de ahora vamos a hacerles algunas consultas respecto a este decreto supremo, pero sobre todo respecto a lo que es la parte científica de la transexualidad. Muy buenas noches, casi buenas noches. En realidad, para poder hablar sobre este tema siempre es importante ir a las fuentes, ¿no? Que nos van a afianzar lo que estamos hablando. Bueno, yo soy Verónica, mi esposo Denis, que también llevamos la misma carrera. Y sí, dentro de lo que se ha hablado, de la parte del decreto, lo va a hablar mi esposo, pero yo la parte de lo que son los trastornos de personalidad, ¿no? Tanto en el CIE-10 como en el DSM-4 o en el DSM-5, en realidad estamos avanzando, pero aquí todavía se está considerando para el MINSA el CIE-10 y el CIE-10 lo tenemos acá. Aún todavía no lo han cambiado, o mejor dicho, lo han cambiado al CIE-11, pero para Perú todavía sigue en valía, vamos a decirlo así, el CIE-10. ¿Y qué es lo que se menciona, ¿no? De los trastornos de identidad sexual? Como lo ha leído la abogada Isabel. Hay un F64, que es el trastorno de identidad sexual, que es el transexualismo, que es diferente al travestismo, ¿no?
Uno tiene que ver más con el tema de el sentimiento y el deseo de vivir, ¿no? En el cuerpo mismo, con la identidad sexual con la que no ha nacido biológicamente, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, para que nuestros amigos lo puedan entender, que es muy distinto al travestismo, que solamente el transvestismo el tema es adopta la identidad físicamente, se comporta como una mujer, se viste como una mujer en el caso del hombre. Puede llegar a sentir, digamos, o tiene sentimientos, ¿no? Hacia el sexo contrario, también hay de todo, Claro. ¿no? Bueno, mi esposo les va a hablar Claro. un poquito más de ese Pero tema. el transexualismo quiere decir que, por ejemplo, pues, puede aún figurar, aparecer como un hombre, pero él puede decir que él se autopercibe una mujer. Claro, la transexualidad tiene que ver más que todo con el marco hasta de cambiarse, ¿no? El género o el sexo, ¿no? Mutilarse, porque eso es lo que se hace en realidad, no es que hay un tema, a pesar de haber una vaginoplastía, ¿no? Por ejemplo, en un varón que quiere ser mujer, solamente es algo que está allí, pero la parte funcional no existe, ¿no? Porque sabemos es anatómico, estético, digamos solamente así. es algo estético, es como hacerse una cirugía en la nariz, ¿no? Algunos cirujanos han ido quizás mejorando, ¿no? El tema de las intervenciones, hasta en el tema, vamos a decirlo, del contacto y todo eso, ¿no? Pero jamás va a poder generar vida, ¿no? Sabemos eso nosotros. Claro. Pero la transexualidad tiene que ver justamente con ese acompañamiento de esos deseos, ¿no? Y cuando se diagnostica así, a partir de los 2 años, ¿no? Donde la persona dice que tiene esos sentimientos y que aún quiere someterse a tratamientos quirúrgicos, ¿no? O hormonales. 2 años de edad. No, me refiero a 2 años de consecutivos, tener. ¿no? Ya, ok. Para diagnosticar algo tiene que ver siempre justo un valor de tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo para decir que esto es un trastorno de personalidad o esto es un trastorno de tal o de cual, siempre hay un marco, ¿no? De tiempo, por ejemplo, de 8 meses a 10, ¿no? Para decir que, por ejemplo, una depresión tiene que ser prevalente a mayor de 8 meses, ¿no? Que ya esa persona está muy triste, abatida o que tiene síntomas de depresión, ¿no? Eso me refiero. Y en el caso del transvestismo, ¿no? Consiste en llevar ropas del sexo opuesto durante parte de la propia existencia, ¿no? Pero Disfruta ahí de dice eso. transvestismo de rol dual. ¿A qué hace referencia eso? Ok. Porque no conocemos los términos exactamente, porque Son términos queremos extraños. son términos extraños que recién Está inclusive bien. estamos descubriendo. Es como Imagínense. nosotros también de derecho sabemos algo, pero no como ustedes a profundidad, ¿no? Cuando habla también de rol dual, bueno, normalmente el travesti solamente, o la persona que se traviste, ¿no? Se viste de ropa de mujer, en el caso si es varón, ¿no? O si es mujer, ¿no? Con ropa masculina, ¿no? Vamos a decirlo, con ropa masculina. Pero no hay un tema de algún cambio específicamente que se genere, ¿no? En el cuerpo, ¿no? A eso se refiere, que no hay un tema de intervención quirúrgica específicamente, estrictamente en la parte genital, ¿no? Porque sí se pueden hacer muchos arreglos en la parte, ¿no? Física, de rostro y todo eso, ¿no? Doctora, quería hacerle una consulta. Mire, aquí dice trastorno de la identidad de género en la niñez. ¿Cómo se puede Sí. percibir en la niñez que un niño no se está identificando con su sexo y por tanto el padre de familia estaría en la responsabilidad de afirmar su identidad? Porque a nosotros nos toca en biología aprender desde niños los cromosomas XX, XY. Y se supone que nosotros debíamos contribuir, se supone no, deberíamos todos los padres de familia, viendo el sexo biológico de nuestros niños, contribuir a que ellos afiancen esa identidad. Pero resulta que en la niñez también se dan confusiones, porque acá dice trastorno de la identidad de género en la niñez. Así es. Solamente voy a ser breve y le voy a pasar a mi esposo para que pueda profundizar. Mira, en el CIE-10 lo tenemos en el F64.2 y en el DSM-4, que es la parte ya psicológica, lo que manejan los psicólogos, psiquiatras, CIE-10, médicos también. Nosotros también tenemos que siempre catalogarlo así, ¿no? Pero nosotros hablamos, cuando se hable de disforia de género, o mejor dicho, de trastorno de la identidad sexual en la infancia, tiene que ver con la manifestación durante la primera infancia, ¿no? Primera infancia hablamos de no solamente del 0 a 2, ¿verdad? Sino de 2 para más, de 3, 4, 5 hasta 10 años,
y luego que ya viene la pubertad. Algunos doctores mencionan de que la pubertad ya no es a los 11, 12 años, ahora es menos, por el tema de que los niños están en las redes sociales, tienen más información y también hay mucho más que de ellos, ¿no? De información para cuando un niño era del 80, un niño del 80 no es igual que un niño de esa época, ¿no? Pero se menciona, ¿no? Dice, está caracterizado por un malestar intenso y persistente debido al sexo propio, junto al deseo o insistencia de pertenecer al sexo opuesto. Hay una preocupación constante con el vestido, las actividades del sexo opuesto, un rechazo hacia el propio sexo. Se cree que estos trastornos son relativamente raros y no deben confundirse con la falta de conformidad con el papel sexual socialmente aceptado, que es mucho más frecuente. Este diagnóstico del trastorno de la identidad sexual en la infancia requiere una profunda alteración en el sentimiento normal de masculinidad o feminidad. No es suficiente la simple masculinización de los hábitos de las chicas o afeminamiento en los chicos. El diagnóstico no puede realizarse cuando el individuo ha alcanzado la pubertad. Debido a que el trastorno de identidad sexual en la infancia tiene muchos rasgos en común con otros trastornos de la identidad de esta sección, se ha considerado más bien conveniente clasificarlo como un F64, ¿no? En lugar de un F90 o un F98. Cuando se habla de esto, se habla de algo muy delicado. Yo no puedo decir que un niño que está confundido en la primera etapa de la infancia, en el futuro vaya a ser transexual o vaya a ser travesti, ¿verdad? Porque quizás puede estar pasando por alguna situación en ese momento, porque sabemos que los niños interpretan el rol de acuerdo a cómo ven en el hogar. Si hay un hogar caótico, tóxico, si hay un hogar donde quizás todo está en desorden, los niños van a poder de alguna forma desplazar eso, ¿no?, a su interior. Entonces, yo pienso que es algo muy delicado. No podemos diagnosticar así como en otros países también se hace, y también yo sé que acá se está empezando a hacer, y decir que este niño en el futuro tenga que ser transexual, ¿no? Yo creo que ahí no vamos a tocar el tema, pero sí le voy a dar el paso a mi esposo para que pueda pero mencionar. es importante porque el CIE 11, según lo que mostraron ayer o lo que me dijeron ayer, es que uno cuando ya ve un tema de transexualidad ya debe ir a atender para reafirmar. Y entonces eso es lo que me dijeron ayer y lo que me mostraron en un tema del CIE 11. Entonces yo digo, la ciencia, ustedes que son científicos, porque han estudiado temas científicos, para estudiar la carrera de psiquiatría hay que tener bases científicas, la ciencia se mueve por un principio de autoridad. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy la OMS, ya decreté que esto se ve así y tú ya no puedes investigar nada en contra. ¿Así es como la ciencia se mueve en base a ese principio, o la verdad científica tiene otros principios por los cuales se maneja? Es importante porque la gente a veces cree eso. O sea, entre ustedes que son profesionales y ven esto en el día a día, eso no se discute porque ya se sobreentiende. Pero la gente cree que si la OMS dice algo, está siempre basado en la ciencia y que la ciencia se maneja así. ¿Es así como se maneja la verdad científica en estos temas? Si nos Estimado pueden doctor, responder después de la pausa, nos vamos a una breve pausa. Regresamos, Gracias. amigos. Estamos presentando No Negociable. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! En San Ignacio, Cajamarca, tierra del café y la miel de abeja. Sintonízanos en los 89.9 FM. Hola, soy Alejandro Muñante, congresista de la República y conductor del programa Cuestión Previa. Un programa de análisis político sobre la realidad nacional que otros medios no te dicen, y un espacio para escuchar la voz de todos nuestros ciudadanos. Envía tus denuncias, preguntas, sugerencias u opiniones al WhatsApp 947-246-545
o llámanos a los números 613-1701 o al 613-1709. Sintonízanos de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Cuestión previa por Betel Radio 100.1 FM. Te acompaña. En Betel nos preocupamos por llevarte la mejor información, actual, veraz y de interés nacional e internacional. Hora Punta, el programa que te mantiene conectado. Sintonízalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hora Punta, con Fabricio Escajadillo en los 100.1 FM. Betel te acompaña. En Pedro Ruiz Gallo, Pueblo Agrícola, sintonízanos en los 92.3 FM. Amigos y hermanos del bloque norte de Lima, queremos invitarte a un evento espiritual que cambiará tu vida. Nuestra campaña evangelística con el lema Un solo camino, Cristo. Este evento iniciará este viernes 17 de mayo en el Templo Central de la Iglesia de Cerro Candela, ubicado en la Manzana B, Lote 8, Urbanización Santa Fe de Naranjal, San Martín de Porres, a partir de las 7 de la noche. Y luego continuará el sábado 18 en el Estadio Fútbol Club, referencia Avenida Cantolao Chuquitanta, con la Avenida Paramonga, donde contaremos con una gran campaña de salud gratuita a partir de las 9 de la mañana. También a las 4 de la tarde contaremos con un evento infantil para todos los niños. No pierdas esta oportunidad de tener un encuentro con tu Creador. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Los esperamos. Sintoniza tu programa A Solas con Dios, tu espacio de oración diario. Confía en las promesas de Dios y recuerda que Él escucha cada oración. Déjate liberar de toda duda y temor con la ayuda de la palabra de Dios. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. No faltes a esta cita especial. Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. Hola amigos, regresamos nuevamente con su programa No Negociable y nos estamos tratando el tema de la transexualidad. ¿Es una enfermedad? Y tenemos aquí dos autores invitados que han venido a absolvernos unas dudas que inclusive acá en la pausa nos han asaltado estas mismas, ¿no? Nos quedamos, doctor, con la pregunta de si en los temas de la verdad científica, en el tema psiquiátrico, o en el tema médico en general, la verdad científica se rige por un principio de autoridad. Es decir, la OMS ya lo dijo, lo decretó, y nosotros los médicos peruanos nacionales pues atacamos acríticamente, no investigamos nada. Si ellos dicen que eso no es una enfermedad y que está bien, ya no investigamos nada, nos quedamos así. O se rige por consenso, como dicen, no, ya un montón de científicos dijeron que no, 60-40, entonces la verdad científica es de los 60. ¿Así se rige la verdad científica o en realidad debemos ser mucho más cautos respecto a esto y respecto a lo que nos viene de otros lados? La Organización Mundial de la Salud entra en un consenso para poder sacar el CIE-10, que es el manual de diagnóstico de enfermedades médicas, psiquiátricas, mentales y de la conducta, ¿no? Todo lo hace a través de un consenso de estadística. Te pongo un ejemplo, ¿no? De repente tú entras a un hospital por un tema de una apendicitis. Esa estadística va direccionada al Ministerio de Salud y va a nivel nacional, solicitan cuántas personas han sido operadas de apendicitis a nivel nacional. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es a nivel internacional ver en todos los países cuántas personas han sido operadas con una apendicitis. Entonces, estos diagnósticos que vemos de la salud mental, del comportamiento, son bases científicas, son casos clínicos que han sido evaluados, han sido vistos mediante entrevista, mediante estudios científicos. Entonces la Organización Mundial de la Salud, en un consenso con psicólogos y psiquiatras, establecen estos diagnósticos. O sea, así nomás no se puede retirar un diagnóstico, porque para eso tiene que haber un consenso. En base a todos estos diagnósticos que han sido evidenciados en hechos
en hechos, en síntomas, en patologías de cada persona que llega a un centro de salud, llega a un hospital, llega a un hospital del MINSA o de salud. Tienen mensualmente un reporte, una información mensual de cuántos diagnósticos hay de prevalencia, de morbilidad, ¿no? O diagnósticos de prevalencia, ¿no? Doctor, entonces tendríamos que entender que en el caso del CIE 11, que es lo que están reclamando, inclusive congresistas de la República, para que dé marcha atrás este decreto supremo, ha habido un consenso para retirar la transexualidad como un trastorno, por lo que usted me está diciendo ahorita, que si hay un consenso para incorporar y un consenso para retirar. Y entonces la pregunta es, cuando llega el CIE 11 y se aplique, porque todavía están diciendo que está actualizándose la aplicación, quiere decir que ya los médicos nacionales ya no van a poder tratar la transexualidad como trastorno, sino van a tener que hacerle caso a la OMS por su consenso. Eso es lo que quiero tener claro. Claro, la OMS podrá retirar todo lo que quiera, pero por ejemplo, el transvestismo fetichista. Sabemos qué es el fetichismo. Una persona que está con una orientación distinta, más el fetichismo por, digamos, fluidos líquidos o por ropas interiores o detrás de una ropa de un menor de edad. ¿Acaso eso no es una enfermedad? ¿Cómo los congresistas, específicamente el congresista Cabero, puede estar solicitando que se aplique más bien el otro manual y está cuestionando esta disposición del Ministerio de Salud? El día de hoy, o el día de ayer, ha sido intervenido un hombre vestido de niña en un colegio en Trujillo. Casos como estos se vienen replicando constantemente, no solamente este año, sino el año pasado también. Inclusive, Jorge, tú tienes un caso de un hombre que estuvo mirando a un niño en el baño de un centro comercial. De centro comercial en Miraflores, ¿no? En Miraflores. Entonces, estos casos, ¿qué podemos decirle? Que son personas comunes y corrientes, que son personas que pueden estar por ahí alegre por la vida, sin ningún control, porque en la mayoría de casos ellos tienen antecedentes por tocamientos, por violación sexual. Tenemos el caso del asesor de la congresista Susel Paredes, que ha sido condenado a cadena perpetua. ¿Y cómo nosotros, por un abuso sexual a dos menores? ¿Cómo podemos decir qué es la orientación sexual egodistónica? ¿Qué es el trastorno de la identidad de género no especificado? O sea, soy de género fluido. Un día fluyo como hombre, como mujer, como perro, como vaca. Señores, por favor, pensemos un poco más si estamos desde el Congreso de la República, esos congresistas que están apoyando que se cambie esto, que el Ministerio de Salud cambie esto. Pensemos un poco más en la salud mental, que es uno de los problemas que tenemos ya desde hace varios años. Bueno, al menos el congresista no debe pedirlo, eso debe verse con los médicos, ¿cierto? Así es, la presión política no debe influir aquí en una decisión de expertos científicos y médicos que tienen que determinar finalmente qué desorden en la salud mental tienen. Y debemos regresar sobre todo al sentido común, porque ya en la biología se nos enseña el XY, que lo recalco porque es lo que dice la ciencia, y no se discrimina a nadie por el tipo de gusto o de preferencia que tenga, pero ciertamente esto confunde incluso a los adultos. Imagínense lo que sería para un niño estudiar estas clasificaciones de personalidad. Si es que no fueran enfermedades, tendrían que aprender qué cosa es un travesti de rol dual, un transexual de identidad de género, un transvestismo fetichista, y todos estos conceptos que realmente son ideológicos. Ahora, en el Congreso de la República se archivó en el periodo pasado un proyecto de ley que lo que quería hacer era evitar que pudieran darse las terapias de reconversión, o sea, lo que decía mi colega en un inicio. ¿Qué pasa cuando una persona no se identifica con su sexo? Porque la autohomofobia, eso sí, no existe. Aunque si seguimos esa línea de lo ideológico, debería existir el rechazo de una persona a su propia identidad biológica. Pero se presentó un proyecto de ley que evitaba o que prohibía que las personas con identidad sexual distinta pudieran recurrir a servicios de salud mental para una reconversión o reversión de esta condición, ¿no? De esta patología, porque así es como lo están considerando en la actualidad en el CIE 10 mediante este decreto supremo. Sin embargo, ese proyecto de ley se archivó, porque creo que todavía en el Perú hay un bastión en el Congreso de la República, así no se quiera reconocer,
de que la mayoría de los peruanos todavía se resiste a este cambio porque va en contra del sentido común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este decreto supremo? Defenderlo, porque de lo contrario, estas ONGs feministas van a insistir en que se derogue, en que se deje sin efecto, mejor dicho, para que pueda aplicarse el CIE 11. ¿Qué tiene que decir a esto, doctor? Mire, sabemos que detrás de todo esto hay un tema político, ¿no? Igual cuando retiraron del CIE 10 el diagnóstico de la homosexualidad, hubo una presión política por un grupo en Estados Unidos de homosexuales que se presentaron a la asamblea donde los psicólogos y psiquiatras estaban evaluando el CIE 10 y ellos presionaron para que se retirara este diagnóstico de la homosexualidad, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud vemos en los hechos, vemos dentro de las patologías, dentro del comportamiento, dentro de la salud mental, en los hechos vemos realmente detrás de lo que hay en el transexualismo, de lo que hay dentro de todos estos diagnósticos que ya está establecido en el CIE 10, porque lo único que ha hecho el Ministerio de Salud a través de este decreto supremo es pedir la actualización de 7 diagnósticos para que sean ingresados en la atención médica. O sea, ¿qué significa? De que una persona transexual cuando llega a la consulta, si presenta un tema de depresión, ansiedad, se le pone en la anamnesis, en la historia clínica, que tiene esta sintomatología, pero también se tiene que poner que tiene un diagnóstico de transexualismo. Entonces eso es lo que ellos están oponiéndose, a que no pongan estos diagnósticos que ya están establecidos desde hace años en el CIE 10. O sea, no es algo que el MINSA lo haya establecido, no es algo que el MINSA lo haya puesto, no, esto ya viene desde la OMS, el CIE 10 son diagnósticos, como lo vuelvo a decir, que son casos clínicos, y lo que está pidiendo este decreto supremo a través de la presidenta es que se declare los diagnósticos dentro de los casos clínicos, que los profesionales de la salud pongan estos diagnósticos dentro de las atenciones. ¿Por qué? Porque muchos transexuales van a través del Ministerio de Salud a recibir sus tratamientos antirretrovirales, hormonización, entonces se les tiene que poner este diagnóstico, ¿no? Porque uno en la consulta, uno está observando su comportamiento, uno está haciendo un examen mental, y se tiene que poner estos diagnósticos dentro de la historia clínica, y eso es lo que está pidiendo, porque lo que está diciendo MINSA que se ha omitido estos diagnósticos dentro de la atención médica, se ha pasado por alto. Entonces, dentro de la estadística, lo que está diciendo el Ministerio de Salud, que se incluya estos diagnósticos que ya vienen desde hace años establecidos en el DMS y en el CIE 10. Doctor, una consulta. Cuando un transexual va al MINSA, imaginemos un transexual que no quiere sentirse así, ¿el MINSA lo ayuda a dejar esta situación o solo lo orienta a que se confirme? Porque, ojo, yo he revisado algunos estudios sobre la transexualidad y la culpa se le echan siempre a la sociedad. En Estados Unidos y en Canadá, varios, que están publicados en revistas indexadas y revisadas por pares. Y siempre el tema es, no, mira, el problema no eres tú en la sociedad que no te acepta. Y con esa situación lo que termina pasando, creo yo, pero se lo pregunto, es que ya la causa de una depresión o una situación ya se descarta a priori. ¿No? Dice, oh, no, por si acaso tu transexualidad no es lo que te deprime, sino tu sociedad, tu mamá que no te acepta, tu papá que no te acepta. Entonces la pregunta es, el MINSA, cuando los psiquiatras, los encargados, los especialistas tratan a un transexual, reciben también, digamos así, trabajan en qué sentidos? En ambos sentidos, en el que no quiere la transexualidad lo ayudamos, o solamente en el sentido de ir reafirmando y confirmando lo que él siente, así le sea perjudicial o le cause problemas. Es que en la realidad de los hechos, un transexual a la consulta no viene solicitando en querer dejar el transexualismo. Un transexual viene a la consulta, lo vemos en el Ministerio de Salud, porque viene por un tratamiento antirretroviral, viene a recibir su medicación porque está con una enfermedad de transmisión sexual.
puede estar con una sífilis, una enfermedad venérea, con un VIH, viene a recibir un tratamiento antirretroviral. Aparte de eso, puede venir con un diagnóstico de una depresión, una ansiedad, un estrés. Entonces se le trata en sí la sintomatología, se le trata la patología que está padeciendo en ese instante, ¿no? Ya en la parte médica o en la parte psicológica o mental. Pero no es que un transexual venga diciendo yo quiero dejar este estilo de vida, yo estoy cansado de este estilo de vida, no. Y sí, es muy cierto lo que usted refiere de que todo lo focalizan al tema social, que la sociedad tiene la culpa de que ellos hayan elegido ese estilo de vida, pero no es así, es una forma de justificarse. Es una forma de justificarse porque nadie puede obligar a un transexual, por ejemplo, a que se prostituya, o nadie puede obligar a un transexual que vaya y se acueste con una persona sin saber o no, que pueda tener cualquier enfermedad, una sífilis o un VIH, una enfermedad venérea. No, es una decisión propia de cada uno. Y uno no puede acusar a la sociedad que es responsable de sus actos, porque cada uno es consciente de la toma de su decisión y sus actos. Yo no puedo responsabilizar el día de mañana si yo le engaño a mi esposa, decir que la sociedad tiene la culpa. No, yo soy consciente de mis actos, yo soy consciente de lo que hago y de lo que decido. Entonces, un ser humano, un transexual, un hombre, una mujer es consciente de sus actos y de las consecuencias que van a venir de ellos. La sociedad no es un ente vivo que te agarra y te coloca, porque esa es la retórica, ¿no? Entonces... Sí. Doctor, sí, solamente un tema, es fácil de todos, cualquiera puede ingresar a la estadística del Instituto Nacional de Estadística Informática, INEI, y poder advertir que la información de enfermedades de transmisión sexual, específicamente VIH, SIDA, tienen una correlación altísima en la población varonil. No estamos hablando de la población de mujeres, sino solamente de hombres. De allí un dato nada más que se puede obtener en decir que dentro de la comunidad LGTBI hay un alto índice de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, usted acaba de mencionar que este decreto supremo lo que está haciendo en la mayoría de atenciones es que lamentablemente algunos pacientes que ya tienen esas condiciones no buscan revertir su condición, sino de cierta forma reafirmar o en todo caso atenderse por un tema de transmisión sexual, ¿no? Sabemos que en la época de Kuczynski sacó un protocolo de atención para personas trans, en la cual destinaba un presupuesto del programa presupuestal de tuberculosis para destinar a la población LGTBI. ¿Para qué? Para que se realice el procedimiento de hormonización, para regalar lubricantes y para regalar condones. Eso con la finalidad supuestamente de reducir las enfermedades de transmisión sexual. Pero lo que estamos viendo más bien en la realidad es una cosa totalmente distinta, que ha habido un incremento de estas enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual. Entonces, si de cierta manera, mediante este decreto supremo, se viene atendiendo a esta población, porque tiene una cobertura del SIS, una cobertura del MINSA, del Seguro Integral de Salud, que se cubre absolutamente todo en relación a este tema, ¿por qué las organizaciones LGTBI ni siquiera se compadecen de sus mismos miembros de la comunidad LGTB para que ellos puedan iniciar un procedimiento de salud? Porque si esa persona necesita un tema de retrovirales y no tiene dinero para acceder a ello y necesita que sea diagnosticado esto porque eso no estaba actualizado, ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen? Es un tema de salud, es un tema de decir, oye, el prójimo, Dios mío. Pero yo no veo que lo estamos ayudando, ¿eh? Porque si está incrementándose las patologías, los temas sexuales, ahí no estás ayudándolo, solo le estás dando paliativos. Paliativos, definitivamente, ¿no? Pero personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual. Muy importante los datos SIDA, definitivamente, que ha ofrecido Paola acerca del INEI, porque realmente hemos visto que las ONG feministas siempre se enfocan en promover la identidad sexual de género, etcétera, pero no se enfocan en lo que realmente son los problemas públicos de salud, y que en ese sentido iba también el pronunciamiento del MINSA, cuando decía de que en realidad, aunque ellos tienen su opinión particular, que dicen que no lo consideran una patología, pero que lo que están haciendo a través de este decreto supremo es garantizar la salud. Ahora nosotros
ya hemos expresado una posición particular respecto a esto. Una persona que no se identifica con su sexo y que además sufre de depresión, sufre de enfermedades de transmisión sexual, es una persona que merece atenderse, más allá de la opinión que tengamos, pero es un amor al prójimo de que el Estado se ocupe de estas personas que las mismas ONGs abandonan porque las promueven mucho, pero no están realmente cuando las papas queman, cuando estas personas necesitan atención de salud, así sea por reconversión o no, pero por un tema de los retrovirales, de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Sus conclusiones, por favor, a nuestros invitados. Doctora, doctor. Bueno, vemos, como ustedes refieren exactamente, muchas ONG, muchas asociaciones, trabajan en el tema de las consecuencias de la homosexualidad, del transexualismo y todos estos diagnósticos, ¿no?, que está establecido en el CIE-10, pero en realidad no ven la raíz de la causa, ¿no?, que eso es lo que debe trabajar. Mucha promoción de preservativos, pero lo que hay que trabajar es el trasfondo realmente. ¿Cuál es la consecuencia, ¿no?, cuál es la raíz que lo ha llevado a una persona a ese estilo de vida, ¿no? Vemos que el Ministerio de Salud realmente está cumpliendo su función. Claro. El Ministerio de Salud está cumpliendo su función en identificar estos diagnósticos, si hay un mayor índice o alto de prevalencia de estos diagnósticos que están establecidos en este decreto supremo. Es identificar más casos clínicos. Está bien. Eso es lo que busca el Ministerio de Salud a través de todos los centros a nivel nacional, a través de todo el Perú, ¿no? Así como la prevalencia de tantas enfermedades o diagnósticos, de depresión, ansiedad que puede haber. Eso es lo que está buscando, ¿no? ¿Cuántas personas transexuales tienen este diagnóstico en todo el Perú? Personas con diagnósticos de disforia de género. Estadísticas. Acá el Ministerio de Salud no está imponiendo nada. El Ministerio de Salud se está avalando a la OMS, que ha evaluado, vuelvo a decir, casos clínicos, estadísticas, en la preparación de este manual que usan los profesionales de la salud, el CIE-10, ¿no? Entonces, vemos de que acá las ONG de la asociación absolutamente no van a hacer nada porque no depende del Ministerio de Salud. Que vayan a la Organización Mundial de la Salud y que ahí reclamen, y que bueno, que lo que están pidiendo en el CIE-11 es que ya no estén incluidos estos diagnósticos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado que ahí no influya pues el tema político, ¿no? Excelente, muy bien, doctor, gracias por sus acotaciones, y a la doctora también le agradecemos muchísimo su presencia. Han estado con nosotros Verónica Valentín, Denis Atoche, los dos son profesionales en la salud mental, en psicología, hablando de este decreto supremo que aplica el CIE-10. La conclusión entonces la vamos a dar en unos minutos. Amigos, por favor no se vayan. A nuestros invitados muchas gracias, los invitamos para una próxima. Así es, y de acuerdo a lo que ya los expertos nos acaban de comentar, definitivamente esta lista de 7 enfermedades, sí son una enfermedad, valga la redundancia, ¿no? Y que lo que está haciendo el Ministerio de Salud simplemente es adecuar, ¿no? Y actualizar sobre todo la tipificación de cada uno de esos diagnósticos. Esto no estaba, señores. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es simplemente decir, señores, cada uno de estos diagnósticos debe ser reconocido por el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para dar cobertura de salud a la población LGTBI. Yo lo que digo es que el Ministerio de Salud tiene la obligación de atender a todas las personas que o quieren reafirmar su vida transexual, como también a aquellos que no lo quieren, porque hay varios que no lo quieren, y Juan Carlos Mizuaray es un ejemplo que está en YouTube, y que así hay muchos casos más. Y el Ministerio de Salud, como dice la Constitución, la dignidad de la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, tiene la obligación, no solo de ir hacia un sentido, sino también darle herramientas para ir en otro sentido, en el sentido que el paciente lo quiere. Realmente consideramos adecuado el planteamiento que ha hecho a través de este decreto supremo el Ministerio de Salud para poder atender a esta población, y más allá de la opinión que tenemos, que ya estamos considerando que una persona que no se identifica con su sexo bien podría buscar también una terapia de reconversión si es que así lo desea, pero si no, obviamente también tiene derecho a la salud, a los tratamientos retrovirales, a las enfermedades de transmisión sexual o el tema de la depresión, de la ansiedad, tantas
otras enfermedades que puedan darse, pero hasta este momento, queridos amigos, hemos estado abordando este tema. Les agradecemos su sintonía y nos encontramos el próximo lunes, como siempre a las 5:30 por Betel Radio 100.1 FM en su programa No Negociable. Chao, chao. Bye, bye. Hemos presentado No Negociable.